Buenas tardes a todos y a todas las presentes y los presentes. Primero que todo, darles la bienvenida al tercer panel de la jornada El Debate Constitucional en Chile hoy. Este tercer panel versa sobre nuevos derechos políticos y civiles, y en esta oportunidad contamos con la presencia de dos grandes exponentes, por una parte a la doctora María Martín Sánchez y por la otra con el doctor José Manuel Díaz de Valdés. Este panel tiene una duración de 45 minutos, por lo tanto cada exponente tendrá 15 minutos para su exposición y luego de eso tenemos 15 minutos para las preguntas de los auditores y auditoras. La primera que va a exponer va a ser la doctora María Martín Sánchez, quien es profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, es doctora en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y especialista en Derecho Europeo por la Universidad Montesquieu-Bordeaux de Francia e investigadora en la Facultad de, ahí usted, doctora, me corrige pronunciamiento, Jurisprudencia de la Universidad de Pisa, y sus principales líneas de investigación se centran en la igualdad y la no discriminación, sobre prohibición de discriminación por orientación sexual y derecho a la identidad sexual, sobre protección de las minorías y sobre los derechos de las mujeres. Así como también la doctora es autora de diversas monografías, dentro de ellas ha sido también coordinadora de esta, y por último también en la gestión académica, la doctora ocupa diferentes cargos estatuarios de la universidad como coordinadora y o secretaria de diferentes cursos de doctorado y títulos propios en distintas universidades españolas y extranjeras, y es miembro del comité académico de distintos máster universitarios y títulos propios, además de ser investigadora con proyección internacional. Y por otra parte tenemos al doctor José Manuel Díaz de Valdés, quien concentra su práctica en el derecho público y es socio del Estudio Jurídico Germán Duá, es doctor en Derecho de la Universidad de Oxford, máster en Derecho de la Universidad de Harvard, máster en Derecho de la Universidad de Cambridge y magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Adicionalmente es investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y ha sido también director del mismo centro como profesor de Derecho Constitucional y Derecho Político en la Universidad Católica de Chile y profesor de Igualdad y No Discriminación del programa Magíster LLM de la Universidad Católica, así como también investigador y miembro de distintas asociaciones. Ha obtenido distintos premios y reconocimientos. Y por último, al igual que como la doctora, también ha tenido sus publicaciones, como por ejemplo la igualdad ante las cargas públicas como criterio para evaluar la constitucionalidad de limitación al derecho de propiedad en la revista de Derecho, y así como la igualdad constitucional en la nueva Constitución, en la revista Actualidad Jurídica, fortalecimientos del Estado de Derecho y Tribunal Constitucional, como otros. Entonces, a continuación, le damos el pie a la doctora María Martín. Muy bienvenida y muchas gracias por participar de este tercer panel. ¿Tiene 15 minutos? Muchísimas gracias, Macarena. Bueno, pues cómo no, empiezo agradeciendo a la Asociación Chilena de Derecho Constitucional por su amable invitación. Especialmente lo agradezco a Tania Busch por su amabilidad, con quien tuve el placer de poder compartir hace muy poquito aquí en España. Y además, bueno, para mí un placer compartir mesa con mi compañero, con el doctor Díaz de Valdés, especialista en igualdad, a quien he tenido el placer de conocer, aunque no personalmente, pero sí a través de sus lecturas. Y bueno, como es tan poquito el tiempo que tenemos, tenía una presentación, pero creo que no la voy a utilizar. Me voy a limitar solamente a dar unas nociones, unas pocas nociones para que después podamos pasar al debate, porque es mucho sobre lo que tenía pretendido hablar. Bueno, hablar, como decía el título de esta breve intervención, de nuevos derechos civiles y políticos. Yo creo que para entender los nuevos derechos civiles y políticos, es preciso empezar por analizar cómo entender en la actualidad, por ejemplo, empezar por entender en la actualidad el contenido del famoso Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
y a partir de él ver cómo en la actualidad entendemos esos derechos. No tanto hablar de nuevos derechos, sino casi mejor hablar de nuevas dimensiones, de cómo tenemos que interpretar hoy, adaptar hoy esos contenidos a las nuevas realidades. Realmente es muy complicado hablar de nuevos derechos. A mi entender, es más acertado hablar de nuevas dimensiones de los derechos. Cuando hablamos de estas nuevas dimensiones de derechos civiles y políticos, entiendo que es fundamental partir de la noción de igualdad y libertad. La libertad, la igualdad y desde luego la dignidad son las patas fundamentales sobre las que se sustentan estas nuevas dimensiones, porque es precisamente el ejercicio de la libertad y desde luego la manifestación real de la igualdad y la no discriminación los que nos hacen necesarias esas nuevas manifestaciones, esas nuevas acomodaciones que tenemos que hacer a esos originarios derechos escritos. Entiendo que esa es la base de lo que puede ser lo que a continuación voy a tratar de explicar. Es imposible abarcar todos los derechos contenidos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, pero voy a intentar al menos mencionar algunos de ellos, intentando explicar o intentando aproximarme a cuáles considero que son, en la actualidad, los conflictos probablemente más detonantes o en ocasiones quizá las nuevas manifestaciones probablemente más importantes o a tener en cuenta de mayor manera de esos derechos escritos en el pacto. En primer lugar, y como punto de partida, la igualdad y no discriminación. Habría muchísimo que decir de ella, como no es el momento y no me puedo detener y quiero hablar de muchos otros, sí diré que tanto el artículo 2 como el 26 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos se refieren a la igualdad y a la no discriminación. Todos sabemos que hablar de igualdad es hablar de dos cosas, la igualdad ante la ley y la no discriminación. Yo siempre que hablo de igualdad me gusta puntualizar que entiendo que, aunque ciertamente la igualdad ante la ley es fundamental, el auténtico derecho de igualdad es el que está contenido en esa otra segunda parte, es decir, el derecho a no ser discriminado, el derecho a ser diferente, el derecho a que se respete la propia identidad de cada quien. Entiendo que esa prohibición de discriminación por condiciones o circunstancias personales o sociales es el auténtico contenido del derecho a la igualdad. Y ocurre que esas causas personales o sociales, en definitiva, esos rasgos que definen la personalidad de cada persona y que de alguna forma se protegen en los pactos, en los tratados internacionales de derechos, en las propias constituciones frente a la discriminación, no son causas tasadas, sino que cierran con esa cláusula abierta de cierre de cualquier otra condición o circunstancia personal. Y eso es importante de cara a los derechos civiles y políticos, porque abren esa protección específica a nuevos grupos vulnerables, a nuevas minorías y abren esa protección a rasgos de la personalidad que hasta hace pocos años relativamente no se había prestado atención. A partir de aquí, pues aparece la protección, por ejemplo, del género, de la identidad de género, aparece la protección frente a la discriminación por orientación sexual, la protección, por ejemplo, de las personas con discapacidad, la protección más fuerte a minorías culturales, por ejemplo, a cuestiones relacionadas con la migración, haciendo una interpretación extensiva de todo esto que es la prohibición de discriminación y que va a tener un efecto expansivo sobre el resto de derechos, en particular sobre algunos de ellos me voy a referir ahora. El artículo 8 habla de prohibición de esclavitud, servidumbre y trabajos forzosos. En la actualidad parecería que esto no se da, particularmente en zonas del mundo, en lugares del planeta en donde la esclavitud está abolida y entendemos que esto queda muy lejano. Sin embargo, en la actualidad encontramos sentencias del Tribunal Europeo, por ejemplo, en donde abiertamente reconoce situaciones actuales que se están dando y que abiertamente reconoce como trabajos forzosos
y como incluso situaciones de servidumbre y esclavitud, y así lo reconoce. Y me estoy refiriendo, por una parte, al trabajo que se da a las personas migrantes, muchas veces personas objeto de tráfico de personas, objeto de mafias, y por otra parte se refiere directamente a la esclavitud en algunos casos cuando habla de trata de mujeres con fines de explotación sexual. Aquí encontramos dos sentencias en las que no podemos entrar, caso Siliadin y caso Ransev contra Rusia, en donde digo son importantísimos porque ese derecho a la prohibición de esclavitud y de trabajos forzados que expresamente se recogen en el artículo 8 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, como digo, se traen a la actualidad en esa nueva interpretación que es entender el trabajo forzado y la esclavitud como la trata que existe en la actualidad y que así viene siendo reconocida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por otra parte, hay otro artículo en el que quiero parar, que es el derecho a la libertad personal con respecto a las garantías frente a la privación de libertad. En este caso me refiero también, de nuevo, relacionado con el factor migratorio, y el tráfico de personas. Me voy a referir a la devolución de extranjeros en situación irregular. Todo el mundo es conocido por todos el caso de los migrantes que llegan a determinadas zonas europeas en pateras y que son devueltos. Como sabéis, hay casos que se han llevado al Tribunal Europeo, en concreto el famoso caso del salto a la valla Melilla, en donde se condenó a España, después la Gran Sala rectifica, pero en concreto es cuestionable, toda esta sentencia incluso es cuestionable, porque nos traen a la actualidad estos derechos reconocidos en el artículo 9, que son las garantías frente a la detención, esas garantías que se tienen que dar, como son la información de la detención, la puesta a disposición judicial, el juicio justo, etcétera, etcétera, que se reconocen para todas las personas y que, sin embargo, en los casos de devolución en caliente, devolución en masa, no se dan. El Tribunal Europeo inicialmente condena, pero en una rectificación de su propia jurisprudencia, poco después de haber efectuado esa condena, rectifica y avala la decisión de España de efectuar estas devoluciones en caliente. Poco menos que cuestionable con relación a qué dice el pacto con respecto a los derechos de libertad personal. Por otra parte, quiero mencionar los derechos relacionados con las minorías culturales, religiosas y lingüísticas, artículos 18 y 27, en donde también hace mucho hincapié el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. En estados como los actuales, que son estados pluriculturales, evidentemente hay una impresionante mezcla de culturas, interculturalidad, mezcla de cuestiones religiosas, en donde además en nuestros países, hablo sobre todo del ámbito europeo, hay un progresivo desarraigo cultural y desarraigo religioso propio y, al contrario, un cada vez mayor intercambio cultural y religioso con lo ajeno. Esto, evidentemente, es muy enriquecedor, pero también es origen de, evidentemente, importantes conflictos, sobre todo con el orden público establecido y asumido hasta la fecha. En algunos casos, la solución es muy clara, se trata de prácticas o cultos claramente prohibidos por la ley, por ser contrarios abiertamente al orden de valores y de derechos, prohibidos, como digo. En otros casos pueden ser objeto de debate, pero tampoco se trata de prácticas que tengan que ser prohibidas. Pero hay otros más complicados porque están en ese margen fronterizo, en esa línea delgada entre lo que debe ser prohibido o permitido, y realmente se trata de casos muy difíciles de resolver porque hay que mantener el equilibrio entre el respeto de lo ajeno, de esas minorías culturales y de esa pluriculturalidad, y sin embargo mantener el orden público preestablecido. Aquí la cuestión sería si no deberíamos replantearnos ciertos cambios de ese orden público constituido hasta la fecha y quizá plantearnos en la llegada
quizá no muy lejana, de ciertos cambios, ciertos replanteamientos de esto. Voy terminando, al menos mencionar también una nueva dimensión, nuevas dimensiones con respecto a derechos relacionados con la vida privada, con la familia y el matrimonio. Antes me he referido a ello, el reconocimiento de la no discriminación por orientación sexual, el reconocimiento del derecho a la identidad de género. Esto hace que el concepto de familia haya evolucionado de una manera insospechada, artículo 23 del pacto, igual con respecto al matrimonio. Es impensable que a día de hoy un derecho reconocido como tal, porque más allá de ser una institución jurídica, es un derecho, el matrimonio. Como digo, a día de hoy es impensable que no se reconozca a determinadas personas solo porque esas personas sean distintas a lo considerado como mayoritario, que es la heterosexualidad, en términos generales, y por lo tanto, en la actualidad hablamos de una nueva dimensión de ese derecho al matrimonio reconocido en el artículo 23 del pacto, entendiéndolo hoy como matrimonio de todas las personas, es decir, matrimonio igualitario. Igualmente, el derecho a familia, la protección de la familia como elemento fundamental de la sociedad, así lo define el pacto. El concepto de familia ha evolucionado extraordinariamente. No tiene nada que ver la familia protegida hoy con el concepto de familia de hace X años. De hecho, hay una desvinculación en la actualidad entre el matrimonio y la familia. No tienen por qué darse al mismo tiempo, no hay una conexión inmediata entre el matrimonio y la familia y, consecuentemente, hay una protección de todos tipos de familias, monoparentales, homoparentales, y además, como manda el artículo 23 del pacto, esas nuevas dimensiones llevadas a la actualidad suponen una legislación actual de protección de los menores, una protección mayor de los menores, como digo, amparando todos los modelos de familia, y además, en este tema de familia y matrimonio, añadir que la igualdad tiene una fuerza especial. Especial, por ejemplo, en el hecho de que esa igualdad entre hombre y mujer que manifiesta expresamente el artículo 23 se ha llevado incluso a materializar en leyes que hacen real esa corresponsabilidad que se pretende en el artículo 23, pero que hasta hace poco no había sido real y efectiva por parte del legislador. En concreto, hablamos hoy en día, por ejemplo, de leyes de custodia compartida que hasta hace poco pues, estaban bastante lejanos. Por ejemplo, también ese elemento de voluntariedad del matrimonio que antes sí se preveía, pero no se perseguía con tanta dureza como en la actualidad, como es el hecho de que los matrimonios pactados, entendidos como lo que son, que es compraventa de niñas, en la actualidad se persiguen muy duramente. Termino solamente mencionando como última consideración dentro de los derechos recogidos en el pacto en los que quería incidir, los derechos puramente políticos, es decir, los derechos de sufragio. Los derechos de sufragio son los únicos en donde se exceptúa específicamente a los extranjeros. Evidentemente, esto obedece a razones justificadas, son razones de soberanía puramente, pero aquí sí que interviene algo importante que hace cambiar de cierta manera las cosas, que es la pertenencia a una entidad superior como es las organizaciones supranacionales. Sería hablar de la identidad supranacional. Esto hace que, por ejemplo, en Europa, cuando se entra a formar parte de la Unión Europea, en España en concreto, en la firma del Tratado de Maastricht en el año 92, se considera que, aunque el sufragio es un derecho que se mantiene y que así lo dice el pacto, el Estado lo tiene que respetar para los suyos, también con la firma de Maastricht, en esa pérdida de cesión de soberanía que se hace al entrar en esa organización supranacional, se tiene que reformar la Constitución para permitir que los extranjeros que posean ciudadanía europea puedan participar en el sufragio en aquellas elecciones de carácter municipal, tanto como electores como elegibles. Y esto, en cierta manera, es un paso adelante porque, evidentemente, más allá de la soberanía nacional, esa pertenencia
como digo, a esa entidad plurinacional o supranacional, supone cierta cesión de soberanía. Termino solamente con una reflexión, y es que en la actualidad las sociedades son complejas, diversas, pluriculturales, se caracterizan por un factor migratorio fortísimo, pero además hay que añadir muchas cosas más a las que no somos ajenos. El derecho no puede dar la espalda, hablamos incluso de avances tecnológicos, un extraordinario avance, por ejemplo, de la robótica, de la inteligencia artificial, un contexto absolutamente globalizado, en donde causas insospechadas como incluso catástrofes naturales, como las que han pasado muy recientemente, crisis sanitarias, económicas a nivel mundial. Es decir, todo esto son signos de globalización, signos que nos aventuran el cómo las fronteras tienden a desaparecer, y el acabar o el enfrentarnos a todas estas complejidades solamente podemos hacerlo de la mano, entendiendo que tenemos que ir todos remando en la misma dirección, entendiendo que estas nuevas dimensiones son para todos y todos tenemos que entenderlas de la misma manera, con independencia de que estemos interpretando un pacto internacional o una constitución nacional, que en definitiva es un espejo de lo que nos dicen los tratados internacionales. Nada más, no sé si me he ajustado al tiempo, espero que sí. Muchísimas gracias a todos por su atención y nada más, un placer. Muchas gracias, profesora. Se pasó un poquito, pero estaba muy interesante, así que no la quise interrumpir. Pero ahora le damos el turno al profesor y doctor José Manuel Díaz de Valdés. Bienvenido y muchas gracias también por participar de este interesante panel. Buenas tardes y muchas gracias. Agradecer primero a la Asociación, ¿cierto?, de Chilena de Derecho Constitucional por esta invitación, en la persona de su presidente, Francisco Zúñiga, y de su secretaria Tania Bush, a Macarena también, y por supuesto a mi compañera de panel, honrado de estar aquí con la doctora Martín Sánchez. A ver, yo diría, nuestro tema, ¿cierto?, son los derechos, los nuevos derechos políticos y sociales, o nuevas aplicaciones, como decía la doctora Martín, nuevas dimensiones quizás, ¿cierto?, en la realidad actual. Y quizás lo primero que llama la atención acá es que uno pensaría que por ser los derechos de primera generación son los derechos más aceptados, que quizás no hay muchas cosas nuevas que estén sucediendo, que pudieran suceder, frente, ¿cierto?, a derechos más nuevos, de segunda o tercera generación. Pero como ya mencionó la doctora Martín, la verdad es que hay hartas cosas sucediendo en esta, mucho más de lo que uno pensaría. Y lo que me gustaría a mí ahora es brevemente quizás mapear un poco las cosas o el tipo de cosas que están sucediendo, y después bajar a dos ejemplos concretos un poco más en detalle. Entonces, en relación a la variedad de estas preguntas o cuestiones que deberíamos presentarnos de cara a la nueva constitución que estamos haciendo, lo primero que diría yo es que hay derechos que no son tan nuevos en el ámbito de derechos civiles y políticos, pero que son nuevos para nosotros, o son nuevos para ordenamientos jurídicos que no los han consagrado. Y esta es una gran oportunidad para ponernos al día en esos derechos. Por ejemplo, estoy pensando, ¿cierto?, en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a acceso a la información pública, que en Chile tuvo una consagración bastante, no sé si extraña, pero ha ido y vuelto. El Tribunal Constitucional lo vio en el artículo 8 de la Constitución, después dejó de verlo ahí. Entonces, quizás es el momento de ponernos al día en eso, la objeción de conciencia, por ejemplo. Tampoco es un derecho que aparezca expresamente en la Constitución. Entonces, hay varios derechos, insisto, que ya están hace tiempo en el ámbito comparado, pero que para nosotros siguen siendo nuevos, novedosos o inciertos. Eso es un primer tipo de, digamos, de actualización que quizás agregas. Un segundo tipo son aquellos derechos que han surgido a la luz del debate constituyente, en Chile al menos, y que a mí me parece que quizás van un poco más allá de lo que es un derecho fundamental. Me refiero, ¿cierto?, a listados grandes de peticiones, aspiraciones, ¿cierto?, que no sé si realmente revisten el carácter de fundamental. Y eso es importante, porque a la medida que hacemos, ¿cierto?, una constitución con un listado de derechos, el hecho de, no sé, crear 100 derechos, 200 derechos puede ser contraproducente. Entonces, yo tendría cuidado con esos derechos que no son tan fundamentales y de incorporar en la Constitución. Estoy pensando, por ejemplo,
estoy viendo lo que pasó en el proyecto constitucional que fue rechazado, ¿cierto?, en septiembre. El derecho al gozo del tiempo libre. Claro, puede ser un derecho muy importante, pero no sé si tiene la característica suficiente para ser fundamental y estar en la Constitución. Post-pandemia, por ejemplo, se ha hablado del derecho a la desconexión digital. Y no digo que es importante, o sea, para todos aquellos trabajadores, ¿cierto?, que comenzaron a trabajar online o con teletrabajo y que sufrieron algún tipo de burnout, como dicen los gringos, ¿cierto?, con el trabajo constante, permanente, la conexión 24/7, claro, es muy importante la desconexión digital, pero quizás la Constitución no es el lugar para ese tipo de derechos, quizás el derecho laboral, yo creo que tenemos que pensar un poquito más. Pero esas son novedades también que están sucediendo. Un tercer tipo de novedades, que también lo vimos en el proceso pasado, son en cuanto a la titularidad de los derechos fundamentales. En Chile al menos se planteó, ¿cierto?, siguiendo tal vez lo que ha pasado en otros países latinoamericanos, que la naturaleza podía ser sujeto de derechos fundamentales, o que los animales podían ser sus titulares de derechos fundamentales. También se crearon derechos fundamentales más itemizados, por ejemplo, para los niños, niñas y adolescentes. Entonces, también eso es un punto que tenemos que considerar. Si vamos a considerar titularidad general, universal, o si también vamos a considerar titularidades itemizadas para ciertos tipos especiales de personas. Y finalmente, y esto no es exhaustivo, ¿cierto?, están estos derechos que efectivamente apuntan a campos nuevos, a nuevas preocupaciones. Estoy pensando, por ejemplo, en el derecho a la identidad digital, ¿cierto? Este reconocimiento y protección a la identidad de las personas cuando operan en el medio digital. Y aquí nuevamente se abre un mundo, ¿cierto? Porque no me refiero solamente a mi identidad cuando abro una cuenta en Amazon o en Airbnb, ¿cierto? ¿Qué pasa con mis datos? ¿Qué pasa con mi historia ahí? Sino también qué pasa cuando cuando formo parte de cuestiones como el metaverso, o juegos como Second Life, o World of Warcraft, ¿cierto? Cuando yo creo una personalidad que está en el metaverso o en el ciberespacio, y la pregunta es, bueno, ¿ese personaje que está ahí también tiene derechos fundamentales? Cuando mi persona se proyecta en este espacio, ¿mantengo mi derecho a libertad de expresión? ¿Mantengo mi derecho a la no discriminación, ¿cierto? ¿O no? Y eso también son preguntas interesantes que hay que plantear. Y finalmente, sin que sea exhaustivo, insisto, el derecho, por ejemplo, a la seguridad informática, que también fue un derecho que se planteó en el proyecto de constitución pasado. ¿Qué pasa con mi información? ¿Tengo derecho, digamos, a que se resguarde, especialmente cuando el Estado se la guarda? Etcétera. Entonces, insisto, hay un panorama de cosas nuevas que están sucediendo en materia de derecho civil y económico, y no hay que equivocarse. El hecho de que sean de primera generación no quiere decir que estén acabados, terminados, ¿cierto?, sino que siguen desarrollando. Ahora, en cuanto a desarrollos concretos, me gustaría tomar 2 o 3, si no alcanza el tiempo. El primero son los neuroderechos. La Constitución actual en Chile recién se modificó en el 2021 para incorporar alguna protección a los neuroderechos. Y esto es bien interesante porque esa discusión, que es bien reciente, yo creo que nos sirve como insumo para ver cómo lo podríamos considerar en la nueva Constitución. Porque a mi juicio, de alguna forma, la protección no fue completa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿a qué nos referimos con neuroderechos? Nos referimos a los derechos de las personas frente a ciertos avances de la ciencia y la tecnología que de alguna forma impactan, ¿cierto? Impactan en la esfera neurológica de las personas. Y, insisto, nuestra Constitución hoy día establece algún tipo de protección, un resguardo a la actividad cerebral, se dice, ¿cierto?, y a la información que proviene de ella. Y eso, si bien es un poco vago, apunta en este sentido, pero yo creo que es mucho más útil mirar las preocupaciones que existían cuando comenzó esta reforma constitucional. ¿Cuáles eran los sustos, los miedos, digamos? ¿Qué protecciones estaban buscando? Yo creo que aquí hay 4 protecciones fundamentales. Primero, a la privacidad. Es una nueva dimensión, como decía la doctora Martín, de la privacidad. La privacidad de los datos y la información producida por la actividad cerebral. Si yo, ¿cierto?, cada uno de nosotros cuando piensa, cuando se enfrenta a una realidad, empieza a generar datos e información en nuestro cerebro. Y claro, hoy en día se están desarrollando esas tecnologías que permiten intervenir o acceder a esa información. Entonces, la privacidad de esa información, que siempre fue algo evidente, dado por la naturaleza, ¿cierto?, hoy día es algo, digamos, que está en riesgo. Y por tanto, es importante plantearse cómo proteger esa actividad cerebral. Segundo, el derecho a la identidad personal, a la no alteración vía neurotecnología, ¿cierto? Ustedes saben, se han planteado incluso experimentos hoy día de chips que se ponen en el cerebro y que producen
vía impulsos eléctricos, algún tipo de alteración en cómo yo me comporto, en lo que yo estoy pensando o sintiendo. ¿Ya? Y eso va muy relacionado a la autodeterminación, al cuidado del yo, del self, de la conciencia. Entonces, ¿cómo nos precavemos esa intervención que puede ser absolutamente devastadora para la personalidad? En tercer lugar, hay un tema de igualdad. Ustedes han visto, ¿cierto?, que ya no es casi ciencia ficción, pero cómo hay experimentos que permiten aumentar la capacidad cerebral y neuronal de las personas vía neurotecnología. Y la pregunta es, bueno, ¿quién va a tener acceso a estos superhumanos, a estos superpensantes? ¿Va a ser una tecnología abierta para todos, para los que puedan pagar? ¿Con qué criterio, en qué contexto? Quizás para la gente que quiera hacer físico nuclear. No sé, hay un criterio de igualdad que es importante de acceso. Y finalmente, el cuarto riesgo que se planteó, y hay más, pero solo que se planteó en su momento, fue el tema del control del sesgo, nuevamente un tema de discriminación, el sesgo de los algoritmos y la inteligencia artificial. Ustedes saben que está muy de moda ahora el tema del chat TPG y el GTP4, digamos, todo esto, digamos, que uno le pregunta a una inteligencia artificial cualquier cosa y responde, y en derecho responde derecho romano, derecho civil, todo esto. Bueno, la inteligencia artificial se toma decisiones de acuerdo a data, a información, y esa información se la ha entregado a alguien. Y ese alguien, el que seleccionó la información, el que la entregó, el que la llenó, tiene su sesgo. Entonces, el riesgo acá es que la inteligencia artificial repita sesgos que ya están incorporados en las estructuras sociales, y que ciertas formas de discriminación que son estructurales, que son endémicas, se mantengan a nivel de información de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que ahí también hay un punto importante a considerar. No puedo seguir hablando porque me queda poco tiempo, quiero pasar a un segundo tema, pero en cuanto a los neuroderechos, solo para terminar, hay preguntas que no hemos hecho todavía, como el tema del consentimiento. ¿El consentimiento es suficiente para admitir la alteración de identidad, por ejemplo, neurogenética, o no? Este tipo de cosas yo creo que también debemos hacernos responsables. Entonces, en síntesis, aquí hay una necesidad de respuesta y de protección a ciertas realidades nuevas, digamos, que dicen relación con la integridad física, un derecho anterior, integridad psíquica, privacidad, pero que plantean nuevos desafíos y hay que hacerlo. Y en segundo lugar, me quedan 5 minutos, creo, no puedo dejar de hablar del tema que nos convoca a varios aquí, que es la igualdad y la no discriminación. Mirando el texto de la Constitución de 1980, la actual, yo creo que hay dos cosas importantes que mantener ahí. Primero, la igualdad ante la ley como un derecho autónomo. En Chile, como ustedes saben, la igualdad su protección se puede invocar por sí misma, aunque no se vulnere otro derecho fundamental. Y a mí me parece que eso es algo muy importante de conservar. Y en segundo lugar, conservaría también la prohibición general de discriminación arbitraria, expresa. Quizás se le pueda agregar, por supuesto, algunas cosas, pero al menos mantener la prohibición general, no atada necesariamente a algunos ámbitos o a algunas categorías sospechosas, sino que también en general. Todo tipo de discriminación arbitraria que no sea justificable, que no tenga razón de ser, debería estar proscrita por el ordenamiento jurídico y el ordenamiento constitucional. Ahora, hay cambios que hacer, por supuesto, hay cosas que se pueden mejorar. En concreto, ¿qué creo yo que se podría hacer? En primer lugar, yo agregaría expresamente la dignidad como un límite al trato diverso. ¿Por qué? Porque el límite que tenemos hoy día en la Constitución es la arbitrariedad, es decir, el trato no razonable, no racional, irracional, caprichoso. Pero la verdad es que a veces hay tratos que pueden parecer razonables o racionales al menos, y que aún así afectan la dignidad, y por tanto no deben permitirse. Hemos tenido varios ejemplos de eso en Chile, quizás para nuestros amigos extranjeros no conocen los casos, pero casos de discotecas, por ejemplo, que seleccionan el tipo de persona que puede entrar porque es mejor para el negocio. Entonces, claro, eso tiene una base razonal, no es arbitrario, pero puede afectar la dignidad cuando las personas que quedan fuera lo son por sus características personales, como la edad, el tamaño, etc. Entonces, hay un espacio ahí, ¿cierto?, para complementar la provisión de discriminación arbitraria vía dignidad. En segundo lugar, creo que hay un par de mandatos al Estado que deben quedar expresamente establecidos en la Constitución. El primero, el mandato de combatir la multidiscriminación o interseccionalidad. Me parece que es evidente que aquí estamos hablando de los invisibles dentro de los invisibles. Hablamos de personas que sufren discriminación por una combinación de factores. Y que normalmente las políticas antidiscriminación llegan al grupo grande, digamos, no al grupo pequeño que sufre varias discriminaciones dentro de ese grupo. Creo que sería útil y nos permitiría no solamente
impulsar políticas públicas a nivel de administración, sino también de legislativo. Y segundo, un mandato de promoción de la acomodación razonable también, que me parece que es un método muy eficaz de combatir la discriminación. Razonable, o sea, la acomodación razonable, ¿qué significa? Significa que yo relajo ciertas normas de carácter general para incluir personas que de otra forma quedarían fuera, ¿cierto? Y siempre esto se ha caricaturizado un poco pensando, ¿cierto?, las personas discapacitadas que no pueden entrar al edificio y se le pone una rampa para que pueda ir con la silla de ruedas. Pero eso es súper caricaturesco, o sea, hay mucho más que se puede hacer con la acomodación razonable, se puede acomodar mucho, ¿ya? Vi una conversación entre muchas veces trabajador y empleador y creo que eso es bastante importante. Finalmente, aquí voy terminando, me quedan 2 minutos. En la visión más política del derecho ya, no solamente derecho civil político, en cuanto a derecho de sufragio y participación política, creo que tenemos que darle una vuelta más al tema de la paridad. Sabemos que la paridad, ¿cierto?, es un concepto en Francia, ¿cierto?, muy ambicioso. La paridad no era cuotas, ¿cierto? La paridad era una exigencia de equidad que iba mucho más allá de las cuotas. Y creo que el debate chileno hoy día, el problema que tiene es que lo está igualando a cuotas de 50% básicamente en el Parlamento, es decir, asientos reservados. Me parece que esa rigidización y disminución es bastante peligrosa, porque la paridad tiene cosas buenas y cosas malas, como todas las cosas, pero creo que rigidizarla de esa forma destaca algunas de sus problemas, más que algunos de sus beneficios. No es lo mismo una cuota electoral del 50% hecha con alternancia, ¿cierto?, sistema cremallera, exigente a nivel nacional, que asiento reservado, que es algo más propio de países africanos, asiáticos. Ustedes han visto el mapa que hace idea de esto a nivel mundial, y son países que de democrático no tienen demasiado. Entonces yo tendría cuidado con, insisto, con insistir en una cosa tan rígida como la única forma de lograr la paridad. Creo que es un poco peligroso y reduccionista, especialmente por los efectos bueno, hay varias cosas, no tengo tiempo ahora para profundizar, pero hay varios problemas que surgen. Terminando entonces, agradeciendo nuevamente la invitación de la asociación, insistir que a pesar de que son derechos de primera generación, las aplicaciones, los problemas y los miedos, por qué no decirlo, digamos, que sufrimos hoy día en la sociedad actual, compleja, como decía la doctora Martín, nos lleva a exigir nuevas protecciones de estos derechos, nuevas formulaciones y nuevas ampliaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Manuel. Ahora viene la etapa de las preguntas de los 15 minutos justos. La tanda de preguntas a los asistentes. O también, si ustedes, entre ustedes, quieren complementar algo de lo que mencionó el exponente. Por ejemplo, doctora, si quiere complementar algo de lo que... No, yo solamente ha tocado 2 temas interesantísimos. El doctor Díaz de Valdés, el de la multidiscriminación, la discriminación multicausal, que efectivamente es, yo creo que en la actualidad, una de las grandes batallas de la lucha contra la discriminación. Y es verdad que todavía llama la atención que algunos tribunales no llegan a reconocerla abiertamente, ¿verdad? Al menos el concepto, no lo reconocen como categoría concreta. Pero sobre todo, la cuestión de los neuroderechos me ha gustado muchísimo oírle. Esta mañana, además, he estado en un congreso de inteligencia artificial compartido por informáticos y penalistas. Entonces, ha sido enriquecedor absolutamente y, bueno, pues es que exactamente lo que estaba diciendo, ¿no? Es una mirada al derecho necesaria, muy necesaria, en donde además no hay una clara regulación. Eso es importante, al menos yo lo que conozco en Europa, sí hay recomendaciones, pero una concreta regulación referida, por ejemplo, a la responsabilidad penal, etcétera, no la hay, está todavía en pañales. Y claro, tenemos que ver que eso no es el futuro, es el presente. Y que realmente el derecho, que siempre va detrás, ¿verdad? Primero es la realidad y después el derecho intenta hacer lo que puede, ¿no? Intenta ir solucionando siempre detrás.
y desde luego plantea derechos, como decíamos esta mañana, derechos importantes, no ya en cuestiones penales o de otro tipo, sino derechos fundamentales. Cuestiones importantes relacionadas con aquello que es, para nosotros al menos, ¿verdad? Consideramos de lo más sensible que puede haber, que es afectar directamente derechos fundamentales. Y estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho mi colega. Es muy difícil, hay que hilar muy fino y es un tema sobre el que todavía hay que profundizar muchísimo, pero bueno, pues completamente de acuerdo con los neuroderechos y también con todo lo que va a tener que ver y tiene que ver con cómo todo lo que es beneficioso también tiene su parte de, evidentemente, riesgos, muchos riesgos, y eso hay que regularlo y hay que abordarlo por parte del derecho. Nada más, solo era una reflexión en voz alta porque me ha gustado mucho, de verdad. Y además es que es un tema que como hoy llevo toda la mañana con él, me ha gustado mucho oírlo. Sí, muchas gracias. ¿Puedo aprovechar una pregunta yo a la doctora Martín? Por Claro. supuesto. Uno de los temas problemáticos sobre discriminación en Chile es la discriminación entre privados, como en todas partes, ¿cierto? Pero en Chile lo que sucede es que la Constitución no establece, cuando establece la discriminación arbitraria, habla de ante la ley o ante autoridad, ¿ya? Entonces, al principio era ante el Estado solamente. Pero vía jurisprudencial y por la doctrina se ha interpretado que hoy en día es bastante pacífico, yo puedo invocar mi derecho de no discriminación frente a particulares, por lo menos vía recurso de protección, que es como el amparo de derechos fundamentales, ¿ya? Después hay leyes complementarias que también lo han repetido. Pero no sabemos, ¿cierto?, que cuando uno aplica la no discriminación entre particulares, el otro particular, ¿cierto?, generalmente invoca un derecho fundamental a su vez, ¿cierto? Invoca el derecho a la propiedad o a la privacidad o a lo que sea. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lo ve usted, doctor, en España? ¿Cuál es la situación, el estado de la cuestión hoy día de la discriminación entre privados? ¿Se aplica realmente? ¿Es más bien marginal? ¿Es muy compleja? ¿Tiene alguna estructura, algún test? Quizás si nos puede contar de eso, en vista del proceso constituyente, que sería muy interesante ver si lo ponemos en la Constitución, digamos, la prohibición expresa de discriminación entre privados. Sí, sí se aplica, doctor, sí se aplica. De hecho, por ejemplo, en ámbito laboral, en relación privada con empresario, se aplica hasta el punto de invertirse la carga de la prueba, de manera que cuando se sospecha discriminación, esto pasa mucho en cuestiones de género, ¿no? Despido a mujeres embarazadas, etc. La regla per se es presunción de discriminación, inversión de carga de la prueba. Y lo mismo, bueno, este es el ejemplo más claro. Además, la jurisprudencia es firme, el Tribunal Europeo sigue la misma línea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sigue exactamente la misma línea. Y cuando hablamos de otras cuestiones, como dices, ¿no?, que es fácil disimularlo, ¿no?, dar una causa que no es la cierta o tal, igualmente siempre se vigila el cumplimiento de la no discriminación. O sea, para burlarlo hay que justificar, fuertemente que no es discriminación, sino que realmente hay una causa. Ok, muchas gracias. No, normalmente es así. Luego después, como decimos, ¿no?, quien hace la ley se la trampa, pues eso está ahí siempre. Pero sobre todo en materia laboral se vigila muchísimo. De acuerdo. Preguntas, tenemos un minuto para ser muy puntual. Ya, si no hay preguntas, primero que todo, nuevamente gracias a ambos, ya que nos invitan ambos en sus exposiciones a reflexionar sobre la nueva dimensión de estos derechos, la justiciabilidad de estos derechos, si estas nuevas dimensiones pueden ser incorporados a esta nueva constitución, porque como sabemos todos estamos inmersos en este proceso constitucional. Entonces son sumamente ambas exposiciones interesantes. Agradecer también a la Asociación Chilena de Derecho Constitucional por esta instancia, y con ello terminamos el tercer panel del día de hoy. Muchas gracias, y a las 1 viene el cuarto panel.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos y un placer. Hasta luego. Chao.